Buenas las tengan, les doy una bienvenida muy calurosa a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Como ustedes pueden oír, hoy Sara Trejos no se encuentra en el estudio ni grabando el episodio, pero pues ya volverá muy pronto para el siguiente. Hoy también nos quisimos salir de la Petroagenda, es una promesa que nosotros más o menos hemos hecho a lo largo de varios episodios que hemos dedicado a analizar lo que los medios dicen y cubren del presidente Gustavo Petro, y lo hacemos además en un pequeño acto de rebeldía porque grabamos justo cuando está en vivo el Consejo de Ministros que va a tratar de temas de salud. Nosotros sabemos muy bien que pues la Petroagenda tiene temas que le importan a muchísima gente como ese, por ejemplo, y pues volveremos a la agenda regular muy pronto. Pero hoy queremos irnos de Colombia y hablar de Argentina, porque el 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la cuenta de Twitter y pues a través de, digamos, como todas sus cuentas, la Casa Rosada, que es como la Casa de Nariño de allá, sacó un video por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia completa. Ojo a eso. Entonces, para ello, vamos a hablar hoy con el señor Santiago Rivas. ¿Qué más? Hola, ¿qué más? ¿Cómo va todo? María Paula Martínez. Buenas. Yo diría que este es un episodio sobre Argentina, pero sobre todo sobre la memoria histórica, y que por eso nos interpela también a nosotros, que en muchos episodios creo que hemos querido hablar de cómo los medios trabajan este concepto, que es la memoria, que es la justicia, cómo se habla del dolor, cómo se habla de las cifras y cómo se hace para año tras año en esta suerte de conmemoraciones o de fechas que recuerdan tragedias. Se trata desde los discursos de validar o no lo que pasa o lo que ha pasado. Hoy además tenemos un invitado, hace mucho no teníamos uno en la mesa, y se trata de Tomás Molina, que es profesor universitario y columnista del Espectador. Tomás, ¿qué más? Hola, gracias por invitarme. Oiga, muchas gracias por atender el llamado, más bien. No hay de qué. Yo feliz de que me inviten y estar aquí hablando con ustedes. Muy bien, entonces entremos en materia. Esto es una cosa que quiere hacer la Casa Rosada, me parece, sistemáticamente. El 25 de marzo, día que grabamos este episodio, también sacó una celebración del Día del Niño por Nacer. O sea, en la época en que ya creíamos que nosotros teníamos como verdades establecidas acerca del mundo, ¿no? Como el aborto como derecho o la memoria histórica sobre una dictadura militar, pues parece que ya no lo tenemos tan claro. Pero yo quisiera, pues, como para quienes no han visto el video de Laje, que afortunados, se los vamos a resumir acá. Agustín Laje, que es este pensador, no sé cómo llamarlo, la verdad. Agustín Laje, ¿cómo lo llamamos, Yo Tomás? no diría que es un pensador. Digamos que el libertario. yo diría que es un propagandista. Propagandista. O sea, el término neutro sería como un conferencista. Sí. Eso. Un joven, podemos darle varias categorías. Es un joven conferencista libertario que lleva por lo menos una década viajando por América Latina en una agenda abiertamente antiderechos. Soy cara de niño, Con con alma de nazi. Yo diría una agenda extremista. Muy extremista. Antiderechos, extremista, facha. Un conservador de los años 50 es progresista al lado de lo que propone Laje. No, pues para empezar, porque Laje es negacionista de los años 50, ¿no? O sea, él es una de estas oleadas de jóvenes de ultraderecha, ultradebatientes, que sacan todo tipo de conspiraciones loquísimas y teorías muy negacionistas de la historia. Tienen, ¿no? Teorías sobre el origen de la agenda trans y teorías sobre la conspiración globalista y la teorías sobre la ideología de género y teorías sobre las mentiras El que durante marxismo mucho cultural. tiempo el marxismo cultural le ha estado contando a América Latina. Es como una especie de Ben Shapiro, que es ¿no? como latinoamericano, un tipo que de verdad en edad es joven, pero pues que evidentemente es más es absolutamente un producto de su tiempo. Me refiero a que los conservadores del 50 tenían unas posiciones muy distintas frente, por ejemplo, el debate, ¿no? Tenían unas posiciones muy distintas frente al disenso. Claro, quienes no orquestaban desapariciones como en el gobierno de Laureano Gómez, pero pues hecho el O de asterisco, Videla, ¿no? digamos. O de los presidentes liberales de este país, porque es que además para ultraderechistas tenemos una... ultraderechistas a derechistas tenemos una gama de ejemplos gigantesca, y presidentes que posan de ser sumamente progresistas tienen unas cifras alarmantes de desaparición forzosa en Colombia. Entonces esta cosa que se daba dentro de la aparente objetividad de los países de las democracias liberales
es algo que en nombre de la, entre gigantescas comillas, libertad, Agustín Laje hace en favor de la libertad de él, pero no la del mundo. Bueno, pues ese es Agustín Laje. Yo voy a dar otros datos biográficos mezclados con la historia de Argentina. El 24 de marzo de 1976, los altos mandos de las Fuerzas Armadas llevaron a cabo un golpe de Estado. Eso es lo que esa es la verdad como común que nosotros hemos sabido, en el que se derrocó a la presidenta Isabel Martínez de Perón y hubo una junta militar que instauró una dictadura que se conoció como el Proceso de Reorganización Nacional, que duró del 76 al 83. Se ha hablado de una cifra de desaparecidos que bordea los 30.000 desaparecidos, que fueron personas víctimas de un aparato, ¿sí?, estatal. Entonces, del 76 al 83 y unos años después, como 6, nació Agustín Laje y por ahí arranca su video. Yo nací en tal periodo, no sé qué, cuando se instauró la democracia. ¿Qué más es lo que quiere decir él en ese video? ¿Qué es lo que dice? Siempre me pareció inadmisible que existiendo investigaciones oficiales llevadas adelante y actualizadas bajo gobiernos democráticos, se nos hubiera impuesto una suerte de obligación moral de mentir. Vaya locura, una obligación moral de aferrarnos a la mentira cuando en realidad lo que la historia exige es la verdad. Otra vez nos dijeron que si no repetíamos ni convalidábamos el número 30.000, eso era porque pretendíamos negar los horrores de la represión ilegal. Pero ¿a quién se le ocurrió que 8.961 o 7.300 no eran suficientes para dimensionar la magnitud de la violencia y del desastre? ¿A quién se le ocurrió que no eran suficientes para decir nunca más? ¿A quién se le ocurrió que esos números por sí solos no causaban escozor? La historia debe ser completa y rigurosa. No está bien borrar de un... Bueno, yo creo que Agustín Laje, en un ejercicio aparentemente neutral, está intentando más bien cambiar la versión de los hechos. Es decir, él dice, yo quiero mostrar la verdad completa. Uh-huh. Esto es lo que queremos desde el gobierno de Milei. Pero en realidad esa verdad completa ya existe. Las investigaciones de memoria histórica y los juicios que se les hicieron a los militares argentinos que participaron de la dictadura fueron muy exhaustivos en su recabación de los hechos. De tal manera que lo que está presentando Laje no es la verdad completa, como él la dice, sino precisamente lo contrario. Sí. Es como un ejercicio orwelliano, ¿no? Lo contrario de lo que dice él es la verdad. Entonces, él está presentando más bien una verdad amañada. Entonces, se concentra en una serie de hechos, hace hincapié en unos puntos muy específicos para dar a entender que, por ejemplo, esto es el subtexto, ¿no? No lo dice él explícitamente, pero si uno tiene un coeficiente intelectual superior a la temperatura de su cuerpo, uno lo entiende, que el ejército y la dictadura en particular estaban justificados en lo que hacían. Hicieron un trabajo sucio, digamos, en el video. Ilegal, dice muchas veces. Sí, exactamente. Pero era un trabajo que había que hacer porque había una conspiración internacional liderada por Cuba, exactamente, que amenazaba a Argentina, de tal manera que había que poner las cartas sobre la mesa y llevar a cabo las medidas que eran necesarias para salvar a la patria, que es esencialmente la narrativa de, como les dicen en Argentina, los milicos. Uh-huh. ¿Qué más para agregar, señora? A mí me llama la atención la narrativa Laje, no en este video exclusivamente, pero también, sino en muchos de los videos que él tiene colgados en YouTube. Pucha, es que porque él es un buen comunicador. Sí. Él lo hace bien. Él produjo con la ayuda del gobierno un video que tiene archivo, sale, no sé cuántas veces sale Fidel Castro. Sí, está musicalizado. Musicalizado, en blanco y negro, tiene todos estos pantallazos de titulares de prensa, todas estas herramientas de la credibilidad. Estoy hablando de la credibilidad audiovisual, ¿no? Sí. Como esto no me lo inventé yo, no es un tipo aburrido que está ahí frente a una pantalla que no... No, él es un tipo que inspira, él es un buen orador, él es joven, él es elocuente, él es... Claro, y no tiene la imagen como de estos locos que hablan de ovnis, digamos. No, ni es un señor de 82 años que ya de verdad no te estamos parando bolas, ¿sí? No, él tiene el carisma de un hombre joven argentino y un relato armado. Y así está convencido, además, eso le da muchos puntos. Tiene mucha seguridad en lo que está diciendo. Y así es cuando habla de la ideología de género... que no existe y de otras tantas ideas que yo encuentro disparatadas, pero que él
las logra comunicar de una manera muy acertada, Sí. que muchas veces la izquierda y otros discursos no son tan buenos en la manera, en la forma como comunican. Ujú. Y eso con otro pedacito de contexto que quería sumar, y es que en el contexto argentino me parece que este es un caso muy interesante, Sí. porque en Argentina lo simbólico es impresionante. Por eso o sea, son grandes movilizadores. O sea, la gente se vuelca a las calles de una manera impresionante. Por eso la marcha que sucedió el 24, o sea, la realidad en las calles versus la realidad de la pantalla del video de 20 minutos, es muy interesante de ver desde los medios. Estás cubriendo la marcha de las abuelas de Mayo, de quienes están luchando por esos 30.000 desaparecidos hasta encontrarlos año tras año en un proceso de justicia y reparación que lleva todas estas décadas, o estás apuntando tu reflector mediático al gobierno que quiere aquí revisar una versión y justificarla y cambiar el discurso y tal. Y por el otro, porque lo que pasó con la dictadura de Videla y la construcción del relato nacional argentino es muy fuerte. Es muy fuerte. Yo no digo que en Colombia no, pero creo que nos pone a pensar qué hacer con episodios. Yo, viendo cómo los medios hablaban de esto, recordaba La Escombrera, el proceso de justicia y paz aquí, los paramilitares, las cifras 6.400, sí, las cuchas tienen razón, Polo, ¿no? Todas esas Polo disputas, Polo, las botas, desigual. ¿no? Que es como todas las disputas que hay hoy desde el terreno de lo simbólico sobre la memoria histórica, colectiva y la suerte como de consensos que hacemos como sociedad sobre qué es la verdad, cuál es la verdad. ¿Sí? No completa ni nada de esto, sino la verdad. A mí me parece que lo que tiene de muy interesante es que, y yo por eso cuando empecé a hablar del Laje dije que él era un debatidor, porque es que él hace parte de estas figuras que están constantemente pescando un debate, ¿no? Por eso me recordó mucho a Ben Shapiro, que es este pensador de ultraderecha gringo, ultraconservador, que todo el tiempo está, ven y me debates, entonces ven y debatimos, porque es gente como que se ha enfocado mucho en el acto de debatir, Ajá. ¿no? Un poco como Petro, ¿no? Como esta cosa de peinar gente en Twitter. Sí, pero ¿no? son como, profesionales. son Yo los he visto. En Argentina hay un montón. Sí, Y hay un montón así, ¿no? Y nosotros tenemos también 700.000, obviamente, ¿no? Y los hay de todos los cortes, pues. Entonces, en este mundo del debate, ¿no? Se cree que el debate es la expresión máxima de la contienda de las ideas, ¿no? Como lo que prueba que el mundo digital es un ágora y entonces me parece que es un video de debatidor en la medida en que hace unos devaneos y unos sofismas muy que me parece que es interesante verlos, ¿no? Lo primero son, por ejemplo, los devaneos, porque el man, por ejemplo, pone en duda en algún punto, obviamente pone en duda la cifra de los 30.000 desaparecidos de la dictadura, y entonces dice que descubrieron que la cifra había sido entre 8.000 y pico y 7.000 y pico. Y entonces nosotros ya hemos visto a María Fernanda Cabal hacer eso, ¿no? Decir, esos eran 2.000, no sé qué. Y ahí Laje agarra el punto que normalmente se le devuelve a María Fernanda Cabal, que es porque le parece que eso es poquito. Él mismo Laje dice, ¿por qué se inventaron esa cifra? ¿No? Sí, Dando por hecho que se la inventaron. ¿Por qué se inventaron esa cifra si 8.000 y pico ya eran un montón de gente? ¿No? Utiliza un tropo que repite una y otra vez y es la desaparición ya existía. Como el crimen de desaparición forzada fue inventado, y además, o sea, la manera como lo frasea, ¿no? Fue inventado antes del 24 de marzo de 1976. Hubo no sé cuántas desapariciones forzosas entre 1959 y 1976, que es como, pues no da perspectiva para nada, como nadie está hablando de eso. Obviamente había asesinatos mostrados como bajas en combate desde antes del gobierno de Álvaro Uribe. Hay una cifra además para eso, hay una cifra que mide eso, pero hay una cifra que mide el pico de actividad de ese método que se dio entre 2002 y 2008, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que mide la cifra? Conecta a Perón con la AAA, yo no estoy dudando que eso sea así, pero lo que está, o sea, enreda en la medida en que cuenta historias sin contexto. Él no está diciendo cómo Perón llega a odiar al extremismo de izquierda, ni tampoco está explicando las posiciones políticas de Perón, no explica cómo Argentina llegó a tener, por ejemplo, una izquierda peronista cuando Perón era un tipo tan evidentemente de derecha en muchas cosas. Mostraba sin ningún tipo de orden, ¿no? De forma anacrónica, que es uno de los
símbolos del urfascismo para Humberto Eco, ¿no? Como absolutamente anacrónico. Va mezclando fanzines montoneros con declaraciones de Perón, unas de los 50, otros de los 60, otras de los 70, otras de los 80. Lo que un investigador llamaría cherry picking. El cherry picking, además, el anacronismo constante, porque es lo mismo que cuando aquí la gente dice, sí, pues Tiro Fijo decía que tenía gallinas, entonces puso un collar bomba por las gallinas, entonces ahí uno empieza, un momentico, ¿no? Como el collar bomba no fueron las FARC y las gallinas fueron el 63, ¿no? Entonces uno empieza a jalar y es lo que está haciendo, pues obviamente es un debate de sofisma, que sirve como para enredar obviamente la pita y generar como un descontexto general. Habla sobre cómo los 70 era una guerra civil, entonces coge los manifiestos del ERP y de los montoneros diciendo que estaban en guerra revolucionaria, no da ningún tipo de contexto ni las razones por las cuales surgió la lucha armada de la izquierda en Latinoamérica, ni siquiera habla sobre cómo ha sido el proceso de eso, ni siquiera la relación de la izquierda con eso, porque así como hay mucha gente que en este momento sigue justificando posiciones mucho más violentas de la lucha armada desde la izquierda, la gran mayoría de la izquierda se ha desligado de eso por un proceso histórico que ha sido evidente para todo el mundo, y eso es lo otro, niega completamente el proceso histórico que conllevan 50 años de historia, ¿no? 49 años de historia que serían suficientes para hablar sobre todo lo que pasó, los juicios, ¿no? Es decir, se aplana la historia en un juicio en donde está el juicio del 85, está las decisiones antes del 76, está el 76, y mientras tanto va hilando un discurso en donde, como dice MP, va justificando o va dejando claro que ellos tomaron la acción que tenían que tomar porque estaban frente a un escenario de absoluto desorden, caos social y violencia política. Niega la responsabilidad estatal y niega la naturaleza o la validez de las ONGs de derechos humanos, niega los derechos humanos como una responsabilidad estatal y hace exactamente lo que está denunciando, ¿no? Es decir, él mismo está está diciendo que hablan sin contexto cuando habla sin contexto, él mismo está diciendo que niegan la historia cuando niega la historia, él mismo dice que utilizan las cifras para enredar cuando está utilizando cifras para enredar, y finalmente, y me parece que esto es sumamente importante, él está siendo pagado para hacer esto, o al menos promovido en las cuentas oficiales del Estado argentino, del Estado del que tanto denigran los mismos libertarios a los que él dice representar y a quienes representa el presidente de Argentina, Javier Milei. A esto yo quiero como decir una cosa, seguir conversando con ustedes, y es que Agustín Laje, pues por eso estamos hablando del En Presunto Podcast, es básicamente una persona que comunica cosas, ¿no? Es una persona que se planta a sí mismo como un divulgador de un cierto tipo de información. Pero yo el otro día estaba hablando con un abogado que es profesor del Rosario también de Derecho, que se llama Juan Francisco Soto, y él me decía, yo no estoy entendiendo muy bien por qué los países y los estados tienen cuentas en redes sociales, en empresas que son privadas, ganando likes y interactuando con la gente, bajo qué esquema se hace eso. Y yo me lo pregunté mucho cuando empecé a ver a Agustín Laje hablando como a nombre del Estado argentino, pues porque la cuenta es la cuenta oficial de la Casa Rosada donde gobierna Javier Milei, el presidente de Argentina. Sí, es como, vamos a decirles una verdad, no a través de no a través de un comunicado de prensa, no a través de como algo, sino como a partir de las nuevas reglas que se han estandarizado, lo que Santiago ahorita que llaman el ágora, ¿no? Las redes sociales ahora aquí tenemos pues a nuestro presidente tuitero, pero ¿ustedes qué opinan de eso? Como ese fenómeno, y ponerlo de verdad, ponerlo en el prime, en el día, un video de YouTube, ahí solo en un salón de la Casa Rosada. Bueno, hace un momento María Paula decía que Agustín Laje es un excelente comunicador y en ese sentido le lleva una ventaja a buena parte de la izquierda, pero el diagnóstico de Agustín Laje y las personas que piensan como él es totalmente el contrario. Por lo menos hace unos años ellos precisamente habían visto la ventaja comunicativa e ideológica que la izquierda llevaba sobre la derecha, y entonces proponen una estrategia gramsciana, y ellos mismos dicen que son en ese sentido gramscianos. Gramsci era un pensador italiano que decía que la revolución tenía que hacerse también por vía de la transformación cultural y sobre todo la transformación de lo que llamamos el sentido común. ¿Para dónde tenemos que ir? Pues el sentido común nos resuelve esa pregunta, ¿verdad? Y nos la resuelve de manera automática. El sentido común normalmente está ahí dado. Lo recibimos de cuando somos chiquitos, ¿no? Sí. ¿Qué es la
la justicia? ¿Cuál es el bien político? Esa clase de preguntas pues se las hacen los filósofos profesionales y la gente discute esas cuestiones en la calle, pero también hay un sentido común que simplemente se da por hecho. El diagnóstico que hacen Lage y sus compañeros es que la izquierda ha construido un sentido común que por supuesto a ellos les parece muy negativo y que es preciso cambiar. Entonces, cosas como la de la cuenta de la Casa Rosada, que pone videos que cuestionan justamente el sentido común construido según ellos por la izquierda, que es mucho más que eso, como lo dije antes, pues es el resultado de unas investigaciones muy juiciosas, que tendrán defectos como todas las investigaciones de esa naturaleza, pero son investigaciones muy buenas, unos reportes muy buenos, pero según ellos eso ha construido un sentido común kirchnerista, izquierdista, cubano, etcétera, que hay que entonces contrarrestar precisamente entonces para construir un país diferente. En tanto el sentido común nos guía, un sentido común de libertario de derecha, pues evidentemente va a construir una Argentina y una Latinoamérica también distinta. Entonces, a pesar de que ellos odian el marxismo y odian lo que supuestamente se llama marxismo cultural, que no es otra cosa sino la transformación de un concepto nazi que es el bolchevismo cultural, ellos han adoptado las ideas de un pensador italiano que se llama Antonio Gramsci, que propone entonces la transformación del sentido común con fines políticos, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es una empresa filosófica además muy antigua, eso no, ni siquiera se lo inventa Gramsci, eso es Platón. Platón cuestiona todo el tiempo el sentido común griego. Le preguntan en la República, bueno, cuénteme qué es la justicia, y lo que todo el mundo le responde es el sentido común, que en esa época era lo que decían los poetas, dar a cada uno lo que es suyo, hacerle el bien a los amigos y el mal a los enemigos. Esas eran las cosas que la gente decía en la calle. ¿Y qué es lo que hace Sócrates? Cuestionar eso y redirigir a partir de la dialéctica ese sentido común hacia el bien. Lo que quiere Agustín Laje es, bueno, seguramente él piensa que lo está redirigiendo hacia el bien. A mí me parece que esas ideas que él propone no son el bien, son justamente el mal. Pero bueno, eso es entonces en un contexto amplio el propósito de ese video. No es una cuestión puntual, sino que hace parte de una estrategia mediática, ideológica, política, mucho más amplia y que va más allá de Milei, porque, como lo conversábamos antes del podcast, Laje y la derecha latinoamericana y la derecha española están muy bien conectados y tienen unas estrategias a nivel continental con Vox, con los partidos conservadores de derecha, el Centro Democrático, etcétera, 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 para ir para el mismo lado. Uh-huh. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues Tomás es filósofo, ¿no? Así es. Esto que usted pregunta sobre el Ágora es una discusión que ya viene dándose, que obviamente aumentó en su frecuencia e intensidad con la llegada de Elon Musk como dueño de Twitter, ahora X, precisamente porque esa fantasía nacida más o menos en 2010 con la llegada de Twitter y la reforma de Facebook de ser un sitio en donde incels evaluaban qué tan bonitas eran sus compañeras de universidad, a un sitio donde uno se encontraba con la gente. Y de recomendamos el rant de John Oliver contra Mark Zuckerberg. Que es absolutamente fantástico. He made this striking announcement. Hey everyone, I want to talk about something important today because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. Oh, is that what you wanted to talk about? Because, honestly, I'd much rather discuss why you suddenly look like Eddie Redmayne was cast to play Ice Cube. You look like White Macklemore. You look like a high schooler going undercover as a different high schooler with fewer friends. But I'm sorry, you were talking about getting back to your roots. First, we're going to get... Hace pocos años, el podcast Today Explained de Vox, que es un capítulo difícil de encontrar porque sacan uno diario, pero voy a buscarlo y lo Vox ponemos. No el partido, sino el no medio. Vox el partido, sino el medio estadounidense, que les vamos a dejar el link en las notas del episodio porque de encontrarlo ya está realmente muy difícil. De nuevo, es uno diario, pero sacan uno muy interesante en donde precisamente uno de los entrevistados plantea la posibilidad de que simplemente esa época del Ágora y esa época simplemente ya haya pasado y se haya acabado. Esto pasó además ayer lunes 24 de marzo, el capítulo de The Daily Show, el monólogo de Jon Stewart precisamente reza sobre la guerra que dan los republicanos en Estados Unidos, ahora pegados del ultra autoritario Donald Trump, para defender el free speech, ¿no? La libertad de expresión, y en nombre de la libertad de expresión todas las atrocidades que cometen contra la libertad de expresión.
Y ahí es donde empieza a decir cuál es la libertad de expresión que ellos defienden, la libertad de expresión de las redes sociales, pero las redes sociales son algorítmicas, Sí. ¿no? Y dice una cosa que me parece que es brillante, es las redes sociales son libertad de expresión de la misma manera en que los Doritos son comida, ¿no? Son ultraprocesados, creados en laboratorio, están hechos para hacerle creer que usted puede comerse, ¿no? Un rascacielos de papas. Y tiene glutamato monosódico. Glutamato Que yo monosódico leí el otro día, está curiosamente, diseñado. comprando un paquete de Doritos, decía entre paréntesis como potenciador del sabor. Así es, exacto. Junto con el color número 40. Muy nutritivo. Es una analogía buena. Sobre lo que están diciendo, yo quise ir a los medios en Argentina y pensar, bueno, en esta disputa del relato, ¿cuál va a ser la manera que van a elegir contar esto? La asepsia, en donde se meten varios medios, en los que dicen, el gobierno publica un video con Agustín Laje, que es como, bueno, Sí. ese es un registro, pero sobre lo que estamos hablando, tal vez valga la pena meter un poco de editorial a tu titular y contarle a la gente un poco más de lo que está pasando. Revisé medios como La Nación, donde eligen este tipo de titulares. Agustín Laje defendió el video oficial sobre el 24 de marzo. El escritor libertario, dice el Chapó, protagonizó el material difundido por el gobierno este 24 de marzo y se pronunció en favor de la apertura de una revisión. Vamos a leer otro. Radio Miltre. Acusaron a Agustín Laje de cobrar $50,000 por el video y Javier Milei salió al cruce. Vamos al Tribuno. El gobierno difundió un video por el 24 de marzo con la voz de Agustín Laje y reivindicó la memoria completa. La pieza oficial fue publicada a la medianoche y repasa, ojo con el uso de las palabras, crímenes de la dictadura y de organizaciones armadas. ¿No? Porque esto que no hemos dicho es que repite el video muchas veces que antes de la dictadura, o sea, antes de la fecha, también se habían cometido crímenes del Estado y tal. Sí. Minuto 1. Se aleja un poco de esto y dice, el provocador video del gobierno por el Día de la Memoria, completa, entre comillas, protagonizado por Agustín Laje. Al igual que el año pasado, la gestión de Javier Milei publicó un video provocador que busca reeditar la teoría de los dos demonios. Sí, claro. Les voy a seguir leyendo, traje más. La Izquierda Diario dice, provocación histórica, 24 de marzo. El gobierno de Milei difunde un video reivindicatorio del genocidio. ¿Sí? Y lo traje para que habláramos un poquito del uso de las palabras. Y finalmente Anfibia, que es un medio que a mí me gusta en particular, como su perspectiva sobre... Que es una revista. Es una revista y en sus redes creo que es muy buena y además cubren la movilización y las calles. Y a Milei, ¿no? Si uno quiere saber un poco más de este personaje, el podcast que hizo Revista Anfibia sobre él, para mí es una pieza fantástica de periodismo y de podcast. Revista Anfibia tiene 2 artículos que me llaman la atención. Sobre el Día de la Memoria, los que están en la calle pueden desaparecer. Es el titular. Y uno que es un poquito más viejo, pero que me parece que está muy bueno para este episodio que estamos haciendo, y es cuáles son los 5 principios de la comunicación política de Milei, y lo llama el brutalismo comunicativo de Milei. Sí. ¿No? Y son, creo que, maneras muy distintas de contar. De abordarlo, sí. De abordarlo. No mencioné a Clarín, a quien parece no importarle el tema. O sea, es impresionante como Clarín, ¡oh! ¿No? Como simplemente sacó una foto de Milei con Laje diciendo que no había cobrado los $50,000. Más nada. O sea, hoy 25, ya clasificada al Mundial, Argentina tiene equipo a jugar, tin, chao. Sí. No hay nada. Hay una columna de opinión sobre las marchas, pero por allá abajo haciendo scroll. El resto no pasó por Clarín. Qué raro. ¿Será que también, como en la entrevista a Milei, les dictaron qué poner? Clarín, como dicen los argentinos, es un medio gorila, es decir, muy conservador. Entonces eso explica su renuencia a hablar del tema. Y además nosotros hemos estado hablando sobre ideologización del debate y el papel de los medios frente a eso. Pues el devenir político ha jalonado también el lugar de los medios, que es una lástima, porque pues eso obviamente ha dejado muy en evidencia la falta de independencia de la mayoría de los medios de comunicación. Si es el estamento político el que jala la línea de la ultraderecha, ¿no? O la línea del centro se va corriendo y la línea que separa izquierda y derecha está cada vez más a la derecha y los medios están cada vez más
jalados respondiendo al debate que proponen los políticos, sino dando un debate desde evidencias que existen desde hace tiempos, que es uno de los objetivos de ese anacronismo constante del fascismo, que es hacerle a la gente olvidar a partir de pequeños bombardeos del discurso, como pasa con el negacionismo del Holocausto. El negacionismo del Holocausto en la Alemania nazi es un discurso modelo y es el arquetipo en el cual se basan todos los otros negacionismos. Y cuando nosotros vemos a Polo Polo haciendo sus videos ridículos, metiendo unas botas que eran un monumento a las víctimas del terrorismo de Estado, de los crímenes de Estado, si vemos el artículo de Ariel Ricardo Armel en Desigual, o bueno, que fue publicado por Desigual y que luego fue despublicado por Desigual, en nombre del debate, ¿no? Esos son precisamente los tropos y las fisuras por los cuales termina metiéndosele a una democracia deliberante un grupo de gente que tiene más discurso que deliberación por ofrecer, y que sin embargo se escuda en la victimización táctica de aquellos a quienes no dejan hablar, que finalmente es la base con la que empieza este video de Agustín Laje, decir que la izquierda durante tanto tiempo silenció en nombre de la dictadura de la corrección política a quienes osaban, como valientes que eran en realidad, poner en duda la cifra de los 30.000, haciéndole por supuesto daño a la verdad histórica completa, y en nombre precisamente de esa verdad histórica, ¿no? Montándose un poco en los caballos de... Así como, por ejemplo, ahora la derecha y la ultraderecha de Colombia le importa un montón el conteo de líderes sociales asesinados. Y de masacres. Entonces ahora la verdad histórica y la memoria de las víctimas le importa también un montón a quienes están haciendo revisionismo, ¿no? Negando un trabajo y un proceso de décadas de búsqueda, reconocimiento, recuperación de archivos, buscando en el secretismo del terrorismo de Estado como si fuera una empresa o como si hubiera sido una empresa transparente, ¿no? Con trazabilidad, obviamente entregándole eso a un montón de gente que no tiene ni idea de cómo funciona un Estado, que es la mayoría de la gente, porque la mayoría de la gente no tiene ni tiempo para pensar realmente en esto, ¿no? Entonces, pues es precisamente esa línea, ¿no? La de nos están silenciando, y ese victimismo táctico el que sirve para que ellos monten una plataforma que es muy habitual, porque es que de verdad lo que estamos viendo es una copia del libreto del negacionismo de los distintos holocaustos, porque antes de la negación del genocidio del holocausto de la Alemania nazi, estuvo también la negación del genocidio de los nativos americanos en Estados Unidos, y ha estado el negacionismo del genocidio cauchero, y está el negacionismo de la masacre de las bananeras, y está el negacionismo de las masacres paramilitares. Sí, es que eso es como un lavado que quiere hacer el gobierno siempre, que hay algo que puede preocupar a la ciudadanía. Entonces, no. Nos pasó hace muy poco con borremos ese grafiti de las cuchas, tenían razón, por favor. Exacto. Sí, o de la Casarana, ¿no? Fue el año pasado, sí. El año pasado que estábamos en la conmemoración de la vorágine, uno mismo se preguntaba, ¿cómo fue que contamos esto? Sí. ¿Cómo fue que se habló de lo que sucedió con el caucho? ¿No? Ah, claro, los medios allá celebrando Goodyear y sus llantas, y aquí, ¿por dónde pasó la representación de ese genocidio en este lado? Pero yo te quería preguntar, Tomás, ¿tú cómo ves el uso del lenguaje en los medios con esta suerte de titulares, sobre todo en la Argentina, como dicen ellos? Bueno, ciertamente los medios conservadores que pasan por encima y no lo tocan mucho, en algún sentido le hacen el juego al lavado que Milei y los suyos quieren hacerle a su vez a la dictadura argentina, ¿no? Pero me gustaría también notar el otro lado de ese lavado, que es justamente el de ensuciar. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, el lenguaje que utilizan Milei y sus trolls en internet, incluido Agustín Laje, es un lenguaje propio del discurso de odio, ¿no? Zurdos van a correr, zurdito, ven y nos damos golpes, zurdito, que te vamos a aplastar, zurdito, eres una cucaracha, no más zurdos en Argentina, se van a tener que ir corriendo. Ese tipo de lenguaje no solamente ensucia a la comunidad política y a la sociedad en general, pues, sino que crea un ambiente en el que nos volvemos incapaces de juzgar moralmente lo que ha sucedido y lo que sucede ahora y lo que sucederá. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú juzgas moralmente a algo que sucedió, como por ejemplo los crímenes de la dictadura, y a ti te dicen, es que le metieron ratas por la vagina a las mujeres, tú inmediatamente te imaginas lo que eso
se sentiría, ¿verdad? Al menos yo intento imaginármelo, ¿verdad? O por el ano, etcétera. O que las mutilaban a las mujeres, les robaban los bebés. Yo me imagino lo que se sentiría, por ejemplo, que me roben a mí, a mi hijita. Eso sería para algo, mejor dicho, me destruiría como persona. Pero cuando tú odias, cuando te han metido el discurso del odio, del otro es una cucaracha, del el zurdito que no merece nada, tú dejas de ver a la otra persona como un sujeto moral capaz de sufrimiento, o de pronto sí lo ves como capaz de sufrimiento, pero merecedor de tal sufrimiento que tú no deberías sufrir con él. Entonces pierdes esa capacidad de ponerte en los zapatos del otro, de imaginarlo al menos, de imaginar lo que el otro siente con solidaridad, y te lo imaginas desde la perversidad, desde la malevolencia del, es que ese se lo merecía, porque era un guerrillero, porque esto, porque aquello, y entonces empezamos a encontrarlo el goce al sufrimiento ajeno, al exterminio, y eso evidentemente entonces resulta en un decaimiento moral, en una degradación moral de la sociedad. Y para ya ahora sí llegar a la respuesta a tu pregunta, si la prensa no es capaz de, claro, en la medida de lo posible, porque hasta cierto punto es arar en el mar, de contrarrestar ese discurso de odio, de mostrar la otra cara, ahí sí la verdad completa, insistir en esa verdad completa, cuestionar al poder. Si la prensa es verdaderamente un contrapoder, pues me parece que en este caso tendría una misión por lo menos de plantear el debate, ¿no? Debate al que por supuesto Agustín Laje no va a ir, porque aunque él es un tipo muy aficionado al debate, él escoge muy bien con quién debate, y él nunca escoge gente que sepa más que él, igual que Ben Shapiro y todos estos gringos aficionadísimos porque son profesionales. Exacto, claro. siempre escogen unos peladitos de primer semestre a los que pueden darles 3 vueltas, y no escogen al historiador profesional con PhD en la dictadura argentina, porque contra ese no pueden. Pero a mí me parece que el periodismo tal vez podría abrir unos espacios para que esas narrativas sean cuestionadas y en efecto pueda hasta cierto punto contrarrestarse. Entonces la degradación moral que trae ese lenguaje del odio que viene implícito en el video de Agustín Laje, pero si uno lo ve desde una perspectiva amplia, es pues una cosa más entre muchas otras, y tal vez incluso la menos grave. Es que el discurso de odio que ha introducido Javier Milei en la sociedad argentina es una cosa terrible. Los chicos libertarios en Argentina de verdad están cegados por el odio, y la manera en la que hablan y se refieren a los demás, incluso cómo se refieren a las víctimas de la dictadura, es verdaderamente espeluznante. Volviendo al tema del fascismo o urfascismo de Humberto Eco, esa configuración del izquierdista como el enemigo de la patria, el culpable de todos los males del país y el que por lo tanto hay que exterminar, aparece con mucha claridad en ese lenguaje del odio de Milei y sus seguidores. Y entonces, como decía antes, esto no es sino parte de una estrategia mucho más grande para cambiar el sentido común de los argentinos, pero ese cambio del sentido común entonces viene con ese ensuciar, si queremos ponerlo en términos, digamos, más elevados, el alma de los argentinos, de degradarlos moralmente al punto de que ni siquiera sean capaces de ponerse en los zapatos de una persona que fue torturada en la dictadura. Y yo me preguntaba por eso, ¿cómo la prensa no, o los noticieros, o la radio, con esta además verborrea fantástica argentina que les encanta debatir todo y salen a chamullar y salen a jalarse los pelos, cómo no están hoy gritando en la cara qué está pasando? ¿Cómo puede ser que desde el gobierno se esté permitiendo este discurso? ¿No? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo no? Claro, en las calles está esa indignación y la vimos pues en transmisión desde aquí, pero vimos esa ola de personas, esos que son nietos y nietas que todavía están buscando a las personas, los que fueron robados, los que han encontrado a sus abuelas, pero también toda la población que como Laje nació después, pero que comparte esa historia y que todavía es capaz de humanamente, ¿no?, sentirse atravesado. Yo encontré una columna en Página 12, una columna de opinión sobre esto, y dice: el justificacionismo en Argentina. Sí. Y arranca diciendo: hay algo peor que el negacionismo de las atrocidades de una dictadura. Esto es el justificacionismo, justificar en vez de negar. Eso es lo que hizo él. Justificar que había razones para que el Estado llevara a cabo una política del terror con represión, torturas, asesinatos y desapariciones. Justificarlo porque había una disputa geopolítica global. Y yo creo que ese es un poco el espíritu de la gran prensa en Argentina, ¿no? Que al no cuestionar el video
o por lo menos no cuestionar desde dónde está saliendo, porque Laje ha tenido en su canal de YouTube unas salidas grandes a muchos temas, pero esto es diferente porque lo está haciendo desde el canal de la Casa Rosada. Y cómo están poniendo o no la bandera roja y haciendo un poco lo mismo, justificando que el video salió y usan por eso un video revisionista, un video que va a montar otra narrativa y lo dicen como sin que se les mueva un pelo en los titulares y en los chapós de los medios que leí anteriormente. Yo quisiera aterrizar lo que está diciendo Tomás también, porque claro, esto aterriza en un país real, ¿no? Es decir, esto aterriza con gente que está pues como disputándose no solo narrativa, sino también viviendo su vida en un país. Y esto sí, yo creo que es pues coincidencialmente el lunes 24 de marzo de 2025 salió una editorial del Espectador hablando sobre el ajuste y la protesta que fue reprimida por Javier Milei. No sobre el video de Agustín Laje, pero a mí me parece que, yo no sé, es perfecto para los menesteres de los que estamos hablando. Dice la editorial: ancianos golpeados, arrastrados por la policía y dispersados con gases lacrimógenos dan cuenta de un país donde el ajuste económico se ha convertido en un dogma intransigente y la protesta social es respondida con violencia estatal y estigmatización. Ahora bien, yo quiero, porque aquí lo recuerda el editorial del Espectador, las palabras de Milei son estas, que Milei a veces habla como un niño, ¿no? O sea, uno oye, entonces buenos y malos, o sea, es tan bajo el nivel, digamos, como en el que habla, que es de buenos y malos como si fuera un niño de 8 años. Dice Milei: los buenos son los de azul y los hijos de puta, estas son las palabras del presidente, que andan con trapos en la cara, rompen autos y amenazan a toda la gente porque no quieren perder sus curros, o sea, sus trabajos. Esos son los malos y tienen que ir presos. Pero sus corbatas, cuando en Argentina cuando dicen curros, no se refieren a la expresión española de trabajo y ya, sino a lo que nosotros llamamos corbata. Los trabajos estatales apuestos. Sus curros, ok, sus trabajos estatales. Pero es que ahí está precisamente el aplanamiento de lo que hace el AGE, porque el AGE dice, primero hace énfasis constantemente en el gasto estatal de todo esto, como cuánta plata se gastó el Estado argentino trabajando en llave con las, en palabras de él, supuestos ONGs de derechos humanos. Dice cuánta plata le costó esto y cómo esto tenía un impacto económico. Y en el video se oye constantemente. Económico, esto tuvo un impacto, no es que económico. Y todo el tiempo está hablando sobre, entonces menciona la casta y está todo el tiempo diciendo, Perón era un represor, o sea, Perón era un tipo violento. Pero además Perón era comunista, porque todo el tiempo está mencionando el fanzine Evita Montonera. Sí. Entonces dice, esto que pasa desde el peronismo. Y esto que está pasando es el peronismo, por lo tanto, es la casta, porque la casta que ellos derrotaron pues era el gobierno peronista, la seguidilla o la hegemonía electoral peronista que venía desde los 2010 con Kirchner, pues con el break de lo que supuso Mauricio Macri. Dice, esto es la casta porque tienen su empleo, esto son cosas que el Estado argentino ha tenido que, no se ha visto obligado a pagar en nombre de las acciones de Perón, que además también odiaba a este señor, o sea, como si Perón también lo odia, tú ¿por qué amas tanto a este revolucionario montonero que desaparecieron, siendo que además obviamente todos eran montoneros y del ERP? O sea, no es como que hubiera habido un solo civil, un solo niño, una sola niña, una sola persona indefensa o perteneciente a la población civil. Y en Colombia ya hemos visto a gente poniendo en duda la expresión población civil, ¿no? Uno oye discursos a María Fernanda Cabal muy a menudo estarían recogiendo café. No, es exacto, y es como, no, pues la supuesta población civil, ahora que hablan de la población civil, entonces habla, no niega como el papel o la naturaleza civil de las personas que fueron víctimas y empieza a hablar, a hacer un aplanamiento que es sencillo, es como, esto es el peronismo y por lo tanto es la casta política. La casta política siempre ha sido al mismo tiempo violenta y comunista y por lo tanto Perón y tu vecino peronista son exactamente lo mismo que Stalin malo, ya. ¿No? Es como un aplanamiento, y el dictador Fidel Castro, el video tiene un montón de imágenes de Fidel Castro y del Che Guevara, tiene un montón de imágenes de las distintas guerrillas de Sudamérica. Entonces, al mismo tiempo, denuncia a Perón por estar en la AAA, pero utiliza el discurso de la AAA, porque es que la doctrina de la seguridad nacional, la doctrina impuesta en la escuela de Panamá, que es a donde fueron a educarse los militares de toda Sudamérica, incluyendo por supuesto Colombia, incluyendo por supuesto Argentina, es la doctrina de la AAA. Y creo que ese es precisamente esta magia meme de enredar y ocultar la naturaleza de las cosas. Es como argumentos mágicos. Es que el mismo Milei una vez le preguntan por los nazis y él dice,
pues el nombre es nacionalsocialista. Ahí verán, eso no es problema de la derecha, eso es problema de los zurdos. Fin del análisis, tómalo como cierto porque es que lo está diciendo el presidente. En un gobierno fascista, digamos, una marcha de estas no tendría lugar, ¿no? O sea, si estuviéramos en algo antidemocrático, digamos... ¿Te dicen fascista y así? Sí. Bueno, pero por eso, eso, mirá qué interesante. Digo, la ignorancia. Porque, por ejemplo, cuando vos tratás, digo, primero nazi, nacionalsocialismo. O sea, digo, se tienen que hacer cargo, muchachos, eran de los de ustedes, o sea, eran de los zurditos, era nacionalsocialismo. De hecho, el fascismo también es socialismo. El propio... No, y Julia Buenaventura sacaba en su Instagram ayer hoy un video en donde precisamente hablaba sobre qué pensaría Henry Ford, que era como epítome del capitalismo de principios del siglo XX, que fue condecorado en la Alemania nazi sobre este señalamiento de que Hitler era un izquierdista. Entonces, claro, utilizan el hecho de que se llama nacionalsocialista para decir que Hitler era woke. Que Hitler que Hitler era socialista, así como la gente que está a la derecha, Uribe, lo señala de ser un asistencialista del Estado, porque ellos sí son la verdadera ultraderecha. Entonces Uribe lo que es un viejo blandito que hizo Familias en Acción y Ancianos en Acción y Niños en Acción, y que ellos sí son la derecha, porque la derecha libera. Pero mire, esta misma vaina de la casta y de los curros es exactamente es una versión un poco más cruenta, un poco más de países víctimas de la CIA que se utilizaban en Estados Unidos. En Estados Unidos Nixon ya hablaba de eso, pero Reagan fue el que instituyó el discurso sobre un poco las divas de la seguridad social, ¿no? Entonces usaba muy constantemente el tropo y la historia de personas, muchas de esas historias además falsas o tergiversadas o exageradas, de personas que vivían de la seguridad social y no querían progresar porque creían que todo lo merecían regalado, que es una cosa que estamos oyendo constantemente en el discurso público, y que en Colombia hasta Gustavo Bolívar salió a decir en su posición como director de Prosperidad Social, diciendo que hay muchos subsidios que hacen que la gente se quede viviendo en los subsidios y que bloquean el progreso de la gente, lo cual además está probado en numerosas ocasiones que es mentira, porque la gente necesita plata para vivir si quiere empezar a pensar en progresar en ciertas cosas, ¿no? Entonces, este discurso como habitual es exactamente la raíz de ese discurso y miren, ¿no?, estas víctimas que no hacen sino desangrar al Estado con sus mentiras históricas, estos que tienen un impacto económico en la vida del país, ¿no? Pues es la misma línea. Y es peligroso. Yo aquí quiero retomar un poquito lo que decía Tomás. Es peligroso porque esto, digamos, estas palabras que el editorial del Espectador cita de Milei denunciándolo, pues son palabras que estigmatizan a una población, y además que esto ha sido estudiado, digamos, muchas veces desde el derecho internacional, desde la libertad de expresión. Es muy peligroso que grupos de poder se refieran hacia a poblaciones, ¿no? Como y estableciendo este maniqueísmo entre buenos y malos, y los malos son ellos y por ellos vamos, porque lo dice demasiado, ¿sí? Como que, y alguien que sepa un poquito de historia, alguien que sepa cómo se configuraron genocidios, por ejemplo el de Ruanda, que trató de establecer pues un momento hacia el futuro para que no se volviera a repetir, saben que nacen con actos de este tipo de discursos de odio, avalados pues por un falso discurso de la libertad de expresión. No, así es. Y digamos, en Estados Unidos también vemos lo mismo con el trumpismo y la lógica de Fox News. Esto tampoco es algo nuevo. En general, las sociedades democráticas se caracterizan por no voy a decir que todas están polarizadas, pero por lo menos por ciertos periodos de polarización en los que se puede caracterizar al partido político contrario con esas categorías pues insultantes, degradantes. Hay que ver nada más, por ejemplo, cómo se refería Laureano Gómez a los liberales. Eso en Colombia lo hemos experimentado durante largos años, o al menos lo experimentamos durante alguna época, luego cesó y luego volvió a surgir, sobre todo con el uribismo, pero no hay que normalizarlo. Es decir, que eso aparezca de vez en cuando en las democracias no quiere decir que sea bueno. Siempre va a haber un grado de conflicto, porque en la política democrática pues hay mucho que se juega, y no estoy hablando solamente de los puestos. Hay mucho en juego, el modelo de país que queremos, qué tipo de sociedad queremos, qué valores, etcétera. Hay muchas cosas en juego. Pero la cuestión es precisamente qué podemos hacer nosotros desde la sociedad civil para ponerle coto, un límite
a esa clase de polarización, bueno, no la llamemos polarización, de ese lenguaje de odio, que es el término realmente apropiado. Porque puede que la sociedad ni siquiera esté polarizada, más bien puede que el lenguaje de odio la empiece a polarizar. Y la sociedad civil puede actuar de múltiples maneras, no necesariamente está limitada a la prensa. Podríamos pensar en otras formas de organización popular que realmente le digan a los políticos, hey, no está bien que usted haga eso. Claro. Y bueno, de hecho sobre eso va a ser mi próxima columna. Ah, primicia. Le hago una promo ahí, sí. El espectador no financia este podcast, pero lea a Tomás. Hay unas formas de organización política alternativas que el republicanismo, o sea, la tradición filosófica del republicanismo ha pensado que implican la participación política constante de la plebe, de lo que en el mundo romano era la plebe, es decir, los ciudadanos comunes y corrientes, los que no tenemos, ni somos patricios ni nada, no tenemos influencia en nada, y que no se reduce a lo que hoy existe en la democracia participativa en Colombia, que son los plebiscitos, los referendos, las consultas, que son una vez cada 1000 años y que además requieren pues de una cantidad de votos para que no pasen, pues. Que eso, digamos, en el mundo real, la participación que nosotros podemos tener o la injerencia que podemos tener en el lenguaje de los políticos, en las decisiones que toman es muy bajita, pero hay unas instituciones, ya les contaré cuáles en la columna, les dejo ahí la... ¿Cuándo sale? El sábado. O sea, mañana, después de que ustedes escuchen este podcast. Sí. Sí, que yo creo que pueden ayudar justamente a terciar en este lenguaje de odio y a reducirlo, o por lo menos esa es mi expectativa. Bueno, nosotros obviamente volveremos con el tema de Javier Milei porque de verdad sí tiene como un impacto grande en Latinoamérica, digamos lo que sucede en Argentina, y los medios colombianos muchas veces están pendientes de lo que está sucediendo allá, y los opinadores, sobre todo en Twitter, están ultra pendientes de lo que está haciendo Milei o en este caso Agustín Laje. No, y también sobre las verdades, es decir, en tiempos de audiencias, en tiempos de Mancuso revelando, en tiempos donde estamos pensando, pues, qué pasó en algunos lugares, todavía seguimos esclareciendo, nosotros seguimos en ese proceso. Sí. ¿Cuántos miles de desaparecidos no hay acá? México también lo está haciendo, acaba de aparecer una fosa, no sé si vieron, unos hornos crematorios, es una noticia atroz, que pone a pensar a la gente y a esas madres y a esas familias que están buscando a los suyos. Entonces, esto es para nosotros, como para Argentina, como para México, como para muchos otros países, un relato en disputa que está ahí todavía, ¿sí? Los falsos positivos, mal llamados así, pero el número de 6.402, el mismo juicio de Uribe, que si bien no recae sobre esto, nos pone a pensar en cómo la historia, los medios, la justicia va a hablar sobre lo que pasó durante ese gobierno en general. Y cuando sale la además... parapolítica, en fin, tantas cosas... Y cuando sale un cuestionamiento promocionado por una presidencia, ¿no? Hacia verdades colectivas medianamente aceptadas. Ya pasamos por un gobierno que hizo todo para bloquear un proceso de paz, la implementación de un proceso de paz. Pero ¿qué pasa si viene otro que quiere no solo bloquear, sino realmente, ¿no?, reivindicar? Yo creo que pasó muy de agache el daño al Centro de Memoria en el gobierno de Iván Duque, al proceso que traía el Centro de Memoria Histórica en Colombia, lo que había pasado en los gobiernos anteriores, el mismo Centro de Memoria en Bogotá que se está pudriendo ese edificio ahí, con un letrero absurdo que dice, que dice la memoria está viva. Es que a mí me da ganas de yo ir a grafitearlo. Como, viva, pero si este edificio es un elefante, es un elefante blanco de la ciudad. Entonces yo creo que falta más periodismo que piense en qué está pasando con la memoria histórica en Bogotá. De acuerdo. En Colombia y en Latinoamérica, general. Sí. En esos procesos grandes históricos, además, que salen de repente. Tomás, muchas gracias por haber venido a Presunto Podcast. A ustedes por invitarme y dejarme hablar un poquito de filosofía de metida de contrabando. María Paula Martínez. Chao y gracias. Santiago Rivas, que ya tiene un ojo en el partido. Muchas gracias. Nosotros somos Presunto Podcast, un podcast que hace análisis de medios. Nos encuentran en redes como @Presunto Podcast. Nosotros próximamente vamos a empezar a sacar unas entrevistas en video. La primera va a ser sobre crítica, pero a la luz de otro crítico de televisión que es Omar Rincón. Una cuña. De esto, el martes 1 de abril va a ser
la clase de nuestro ciclo de clases Despejadas todas las dudas, en donde voy a estar hablando sobre periodismo cultural. Ojalá se anoten, nosotros la corrimos hoy martes porque es el partido de la Selección Colombia, ya tenemos la experiencia, nosotros nos gusta el fútbol, pero obviamente no movemos nuestra vida según el calendario FIFA. Entonces, habiéndonos enterado y sabiendo que mucha gente pues quería ver el partido, incluyendo por supuesto al profesor, entonces la movimos, pero precisamente al profesor que parece un estudiante mirando el celular. Exacto, que va a ser como un estudiante, o sea, yo estrábico absolutamente, no pareciera una clase dada por Sartre, ya que hablamos de filosofía, un ojo puesto en otro lado. Entonces, pues nada, vamos a hacer esta clase sobre periodismo cultural, vamos a hablar un poco de lo cultural como una mirada y buscar instalar la necesidad o dejar instalada la necesidad de tener el periodismo cultural como un referente de la realidad, no solamente de las artes y la creatividad, sino también del mundo que nos rodea en el día a día. ¿Y quién les habló? Su servilleta Andrés Páramo. Hasta la semana que viene. Este episodio de Presunto contó con la participación de nuestros panelistas: Andrés Páramo, Santiago Rivas, María Paula Martínez y Tomás Molina. La postproducción es de Rodrigo Rodríguez. El collage para este episodio fue creado por Santiago Rivas. La marca fue creada por Dulce Studio. Presunto es un proyecto de Sillón Estudios. Producción: Paula Villán. Visiten nuestra página www.presunto.co para encontrar nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro newsletter y comprar mercancía. También encontrarán cómo donar a este proyecto, con lo que tendrán acceso a contenido exclusivo, nuestro servidor de Discord y más. Muchas gracias por escuchar.